A continuación, vamos a realizar la presentación de nuestra estudiante Julie Daniela, quien expondrá sobre la propiedad intelectual o la protección de la propiedad intelectual en los NFT, siendo estos activos intangibles de gran importancia dentro de la actividad digital económica colombiana, debido a que el país ha presentado un incremento en la compra y venta de estos activos digitales. De ahí que el entendimiento de su naturaleza jurídica y de la forma de protegerlos sea hoy por hoy dentro del ordenamiento jurídico colombiano de gran importancia. Julie Daniela es estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Derecho y también estudiante adscrita al Semillero de Investigación de la Costumbre Mercantil y actualmente ostenta el cargo de presidenta del Consejo Superior Estudiantil de esta casa de estudio. Bueno, buenos días y tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Les extendemos un cordial saludo a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por la invitación al doctor Michael y también al doctor Salazar por permitirnos en estos espacios académicos poder profundizar en conocimientos y crecer también en ellos. Bueno, a continuación, permítanme un segundo, voy a... Bueno, buenos días ahora sí para todos. Espero que ya se pueda ver como tal las diapositivas. Por favor, ¿me confirman, doctor? Sí, sí, podemos ver. Muchas Ok, gracias. perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como tema, tengo la protección de la propiedad intelectual en los NFTs o no fungibles tokens, como lo conocemos aquí, y también su alcance que tiene pues aquí en Colombia. Bueno, como objetivos, tenemos primero pues indicar qué es un NFT. Como segundo, indicaremos si están dentro de la propiedad intelectual establecida. Y por último, pues en tercer lugar, indicaremos si en Colombia se aplican estas normas. Y como cuarto, haremos una crítica pues a la protección de la propiedad intelectual en Colombia. Bueno, como pregunta problema, establecemos cuáles son las legislaciones o políticas que se tienen en Colombia en materia de propiedad intelectual en los NFTs. Bueno, para comenzar, entraremos entonces a entender qué es un NFT, pero primero, para podernos familiarizar, digamos que con la tecnología blockchain, entendemos, les explicaré qué es un blockchain, que son unas bases de datos descentralizadas mantenidas por una red distribuida de computadoras. Cada vez que una de estas bases de datos se actualiza con nueva información, pues estos datos nuevos se agregan como un bloque adicional de información sin borrar aquella que ya estaba. De esta forma, como la actualización se comparte con todos los demás equipos conectados a la red, cada uno de ellos corrobora la veracidad de la información comparando la base de datos anterior. Si más del 50% de las computadoras conectadas a la red encuentran un error, se rechaza esta actualización. Así la tecnología blockchain crea confianza en cada transacción, pues ya que la información contenida en la base de datos no puede ser alterada fácilmente y pues se puede verificar. En efecto, los NFTs y demás criptoactivos son transados en ellas por cuanto sus códigos constituyen bloques de información a los que se le puede hacer trazabilidad cuando son objetos de transacciones. Ahora, cuando se habla de NFTs, estamos hablando de un complejo mecanismo creado para el intercambio de activos en tiempos digitales. Asimismo, se habla de que un NFT es una dirección de forma única en blockchain, con gestión de ciclo de vida prorrogable, y además un token es un activo que permite transferir reasignando la cuenta al propietario inicial. Desde una forma de ver más simple, un NFT es cualquier producción que se realice en el universo digital. No obstante, la mera creación no es el NFT, sino más bien la certificación de compra y autenticidad o título de propiedad digital que éste se le otorga al momento de su creación. Bueno, se identifica que un NFT es un token no fungible, como lo nombramos anteriormente. Esto quiere decir que una identificadora digital única
que está asegurado y almacenado en una cadena de bloques pública. Una ficha no es intercambiable por otra y una ficha no se puede dividir. En este entendido, se puede extractar que es una forma de identificar el bien que es producido en el universo digital y que puede ser comercial, fungible e indivisible. Ahora, los NFTs o los tokens no fungibles son activos digitales certificados mediante la tecnología blockchain, como ya lo nombrábamos anteriormente. La criptografía de estos tokens es la que convierte estos activos en únicos. No hay dos iguales y no se pueden cambiar entre sí. Esto permite acreditar que la persona que lo ha comprado es su único propietario. Los NFTs pueden ser prácticamente cualquier cosa que se pueda digitalizar, desde obras de artes hasta una melodía, un tweet, fotografías, entre otros. Técnicamente, estamos hablando de criptoactivos que representan una prueba de propiedad de un empleo digital no intercambiable. A diferencia de las criptomonedas, estos cumplen unas características. Son únicos, como ya lo nombrábamos, no son intercambiables, son unidades de datos que no se pueden modificar, son inmutables y acreditan una propiedad única dentro de una red blockchain. Bueno, estos tienen un número al cual se le asocian una serie de características que identifica al NFT como al poseedor y al propietario del mismo. Para ejemplificar, identifiquemos digamos, por ejemplo, que es un token. Entonces, este tiene un valor y cumple una función, pero dentro de un sistema de red blockchain. Son criptoactivos y estos cumplen un fin determinado dentro de un sistema determinado. Y es importante resaltar que no estamos abarcando el tema de las criptomonedas, sino estamos hablando de los criptoactivos. Estos criptoactivos se pueden adquirir, comprar y vender en marketplace de NFTs. Dentro de nuestro Código Civil, concretamente en el libro segundo de los bienes y su dominio, en el título primero y capítulo primero, en el artículo 663, podemos encontrar recogido qué son los bienes fungibles y los no fungibles. La principal diferencia entre estos bienes fungibles y no fungibles es que los bienes fungibles pueden intercambiarse y su valor lo determinan sus características. Por otro lado, los bienes no fungibles no son sustituibles ni se consumen al utilizarse. Veamos el mayor ejemplo de bien fungible, que es el dinero. Podemos cambiarlo, podemos gastarlo, pero este no pierde su valor al intercambiarse. ¿Pasaría lo mismo con una obra de arte como podría ser un cuadro? Desde luego que no. Ninguna obra es comparable a otra. Por lo tanto, no se puede sustituir, ni comparar, ni consumir. Bueno, ¿cómo funcionan los NFTs? Principalmente el funcionamiento de los NFTs es más sencillo de lo que parece. Continuamos con el ejemplo de la obra de arte. Si queremos crear un NFT de un dibujo, por ejemplo, lo tokenizas por medio de NFTs y se vende ese token de forma online. Así se consigue individualizar la obra y registrarla de tal manera que sea única. Entonces, se programa lo que se denomina Smart Contract o contrato inteligente. Dentro de este contrato encontramos toda la información de la pieza que se ha adquirido, así como todo lo que se necesita saber acerca de las diferentes transacciones que se pueden hacer de la adquisición. Como veíamos al inicio, nuevamente, una de las diferencias entre un NFT y las criptos es que los primeros se regulan por el valor de los activos, aunque también se puede empujar por ellos, mientras que las segundas lo hacen por oferta y demanda, dependiendo de la fluctuación del mercado. Y es que aunque los NFTs tienen relación con las criptomonedas, tecnológicamente hablando, las criptos son bienes fungibles y los NFTs no. Bueno, una de sus características, ahora sí abordando a profundidad, tenemos que son singulares, o sea que un NFT es único. Como comentábamos anteriormente, gracias a su metadata, se podrá encontrar en su smart contract que se puede ver su autenticidad y singularidad que lo caracteriza y distingue de otros. Las parcelas de tierra únicas que puede comprarse dentro del juego Decentralized es un buen ejemplo para ello. Ahora, son indivisibles. Los NFTs no pueden dividirse. Esto los distingue de las criptos. Cuando no tenemos suficiente dinero para comprar un Bitcoin al completo, que es una cosa habitual, sabemos que podemos comprar una parte del mismo, proporcional al cambio. Si una criptomoneda fuese como un NFT,
solo podrían comprarlas por unidades completas. Permítame un segundo. Listo. Son escasos y exclusivos. Son únicos y son escasos y son raros. ¿Por qué? Porque solo se pueden definir cada activo una sola vez en la red blockchain, siendo imposible que una persona lo vuelva a registrar por segunda vez. Bueno, ahora abordaremos el tema de qué es el derecho a la propiedad intelectual. Como se ha detallado, la propiedad intelectual hace referencia pues, al grupo de derechos que reglamentan y protegen las creaciones de la mente humana, fruto de la creatividad y originalidad. En Colombia, el Estado otorga a los autores de obras literarias y artísticas originales el derecho exclusivo de reproducir, modificar y distribuir la obra creada. Asimismo, les da la oportunidad de obtener todos los beneficios económicos ligados a la explotación comercial de la misma. Es la propiedad intelectual la que permite que existan productos similares en el mercado, pero que se puedan diferenciar por parte del consumidor y sea este quien escoja en su elección. Por ejemplo, en Colombia se comercializan varias marcas de cerveza, ¿sí? Más conocidas como Águila, Club Colombia, Póker. No obstante, a la vista, cada una tiene un diseño, un logotipo y un eslogan comercial diferente que permiten diferenciación entre todas y a su vez cuentan con un registro de marca que las protege ante temas de plagio u otros tipos de conflictos de marca. Bueno, ahora vamos a abordaremos el tema de la propiedad intelectual en Colombia. En cuanto a la propiedad intelectual, existe una serie de principios claves que parten del hecho de que la aplicación del derecho no solo se da de esta materia específicamente, sino que se extiende a la protección de los derechos de autor y a la propiedad industrial. Por un lado, la propiedad industrial comprende la protección de marcas y diseños que pueden aplicarse a cualquier producto o servicio y permite distinguir los bienes o servicios de una empresa de otras. Es decir, permíteme, es decir, que cuando es aplicada en el ámbito industrial, también entran este grupo las invenciones programadas por patentes, dibujos o diseños industriales, entre otros. En Colombia, para acceder y hacer oficial esta protección, se debe hacer un registro formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual será válido por un tiempo estipulado, aproximadamente de 20 años, que sirva para garantizar la explotación económica. En lo relativo a los derechos de autor y derechos conexos en la protección, se aplica sobre el formato o medio en el que pueden ser reproducidas las ideas, buscando fomentar y recompensar la labor creativa. Esto no requiere ningún registro previo y perdurará a lo largo de toda la vida del autor, a lo que hay que sumar 80 años tras su muerte, cuando pasa a ser de dominio público. Si bien se puede hacer un registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, esto solamente aporta mayor seguridad a los titulares del derecho. En ambos casos, después de que finaliza el periodo de la protección, las creaciones pueden pasar a ser dominio público o lo que es mismo de cualquier persona o negocio que puede usarlas sin autorización y sin tener que pagar por ello, aunque siempre deberán reconocer la autoría de este. Bueno, permítanme un segundo. Listo. Algunas de los principales bienes intangibles protegidos por la propiedad intelectual son, les tenemos como ejemplo las obras literarias, ¿sí? Que pueden ser creaciones artísticas que reflejan una idea, situación o sentimiento por escrito como poemas, novelas, obras literarias, científicas, entre otras. También tenemos las obras artísticas que tienen finalidad estética y comunicativa y permiten representar a la inspiración o idea del creador, como pueden ser pinturas, esculturas, entre otros. También tenemos obras audiovisuales, que son proyectos que se plasman por medio de imágenes con o sin sonido. También tenemos las obras musicales, que se refiere pues, a los elementos donde lo que se plasman son sonidos, como las canciones. Y por último, los eslogans comerciales, que son aquellos lemas, palabras o frases usadas en publicidad que complementan una marca y permiten al consumidor identificar rápidamente un producto. Bueno, vamos a revisar cómo se regulan los derechos de propiedad intelectual en Colombia. En la legislación que se aplica para proteger la propiedad intelectual en Colombia, tiene su base en los acuerdos y tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
Esto hace que las regulaciones para proteger la propiedad intelectual tengan similitudes en la mayor parte de países y que existan instrumentos de cooperación internacional cuando se producen litigios jurídicos fuera de las fronteras propias del afectado. Las principales legislaciones en materia de propiedad intelectual en Colombia son, entonces vamos a abordar primero nuestra regulación interna. Bueno, como ejemplo tenemos entonces la Constitución Política de Colombia, donde recoge la propiedad intelectual como un derecho fundamental y establece la obligación del Estado para protegerla. Tenemos también la Ley 23 de 1982. Esta ley recae sobre los derechos de autor y donde se marcan las normas de protección a estos derechos, ¿cierto? Las creaciones originales de carácter literario, científico y artístico, como lo nombrábamos anteriormente. Tenemos también la Ley 964 del 2005. Esta ley establece los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúan mediante valores, entre otras disposiciones. También tenemos la Ley 1581 del 2012. Esta ley desarrolla la protección de datos personales, permitiendo a las personas reconocer, actualizar y rectificar la información recogida sobre estas en archivos o bases de datos, permitiendo brindar derechos, garantías y libertades de las que refiere el artículo 15 de nuestra Carta Magna, y así como el derecho a la información, también consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución Política. Bueno, ya por último, tenemos la Ley 1915 del 2018. Esta ley modifica como tal la Ley 23 de 1982 nombrada anteriormente, y se establecen otras disposiciones en materias de derechos de autor y derechos nexos. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la regulación externa. En la regulación externa tenemos varios tratados de cooperación y también algunos convenios. Entre esos tenemos el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Este es un tratado internacional de que Colombia pues es suscriptor y que permite a los autores pedir protección de sus invenciones mediante una patente simultánea en los países adscritos a este tratado. También tenemos el Convenio de Berna de 1886. Trata de la protección de las obras y los derechos de autor que se fundan en tres principios básicos y contienen una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran vergarse de ellas. Tenemos también nuestra decisión andina 486 del 2000. Este tratado habla sobre el régimen común sobre propiedad industrial, concediendo a cada país miembro de la organización un trato favorable sobre los acuerdos y aspectos de los derechos de propiedad intelectual e industrial. También tenemos el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Este convenio se aplica a la propiedad industrial, patentes, marcas, dibujos, modelos industriales, entre otros, y establece las normas mínimas de protección en esta materia, siendo el primer paso dado para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en todos los países. Y por último, tenemos el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial de Comercio. Este acuerdo en materia de propiedad intelectual reconoce los vínculos en propiedad intelectual y comercio y busca proteger los derechos de propiedad intelectual, teniendo en cuenta las diferencias entre los sistemas jurídicos de cada país miembro. Bueno, el respeto al derecho de propiedad intelectual es fundamental para garantizar las creaciones intelectuales y de esta forma incentivar a los creadores a seguir produciendo nuevas ideas y contenidos, a la vez que favorece la competencia leal en el mercado y fomenta el intercambio de conocimientos. La generación del uso de Internet ha supuesto un cambio de regulación de estos derechos y es por esto que es importante su estudio para nuestra proyección laboral. Quiero también nombrar algunos de nuestros tratadistas. Con ejemplo, tenemos el profesor Diego Guzmán. Él es docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y publica un artículo sobre los aspectos legales de los NFTs en Colombia. Sí, él con este artículo busca ilustrar los puntos principales a tener en cuenta sobre cómo la ley colombiana regula la comercialización de estos NFTs. Y él nombra que, dado que los NFTs se encuentran alojados en un blockchain, como lo vimos anteriormente, su comercialización requiere de la mediación de un smart contract
y de intercambio de criptomonedas. Los smart contracts son códigos de programación alojados en un blockchain que se asemejan a cláusulas de contratos tradicionales. De este modo, pues pueden asimilarse a los contratos cuyas obligaciones tienen su exigibilidad sometida al cumplimiento de una condición. Hacia el pasar este concepto al lenguaje de programación sobre un blockchain, esta tecnología permite que la obligación se cumpla por el solo acto de ocurrencia en la condición suspensiva sin requerir que el obligado decida a cumplir o no. En consecuencia, cuando el smart contract señala que al recibir el token debe transferir una cantidad de criptomonedas, esta transacción se realiza automáticamente sin solicitar la realización de estos actos adicionales para transferir las criptodivisas. De este modo, cuando se someten las transacciones alrededor de los NFTs a un smart contract, es posible incluir en el código otros derechos patrimoniales tales como el derecho a recibir dividendos en el caso de las acciones o pagos periódicos en el caso de un pagaré o un préstamo. Al acudir a un smart contract, la transferencia de un token y los pagos de obligaciones relacionadas se pueden ocurrir automáticamente y casi que instantáneamente por menor necesidad del personal que facilite y supervise el pago. Por ello, pueden ser empleados que también pueden transferir derechos de autor o establecer obligaciones de pago de regalías específicas, ya sea por el alquiler de los NFTs o por su reventa como una especie de derecho de seguimiento contractual. Ahora, no obstante, con lo anterior, la cesión de derechos de autor debe cumplir una serie de requisitos legales. En el caso colombiano, en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, establece una limitación temporal y territorial para los contratos de cesión. La norma suple la voluntad de las partes en caso de haber omitido mencionar la duración de la cesión en el contrato, devolviendo los derechos a su anterior titular después de 5 años. Asimismo, limita la extensión territorial del derecho al país donde se haya adscrito. Sin embargo, estos requisitos no son generalizados en todos los países. En algunas legislaciones, la transferencia de los derechos debe cumplir con formalismos como elevar el contrato a escritura pública y pues en consecuencia la comercialización de los NFTs debe tener en cuenta que esta no implica necesariamente la transferencia de derechos de autor. Para que ello ocurra, pues deberá incluirse una cláusula en el contrato, permítame, una cláusula en el contrato que así lo disponga. Igualmente debe tener presente que incluso si éste llega a incluirse en el contrato, la legislación del país de residencia del comprador puede exigir el cumplimiento de los requisitos formales adicionales para que dicha cesión se perfeccione. Bueno, ya para concluir, pues aun cuando en Colombia no existe tampoco una legislación clara y específica sobre los NFTs, solo de fintech y algunos tratados de libre comercio relacionados con el entorno digital, en respuesta a la necesidad de vender activos digitales y de solucionar los esfuerzos presentados en los últimos años, pues se han desarrollado e implementado con éxito mecanismos de venta online que legitiman la esfera digital como modelo de inversión. Ahora, esto es importante, pues porque entrar en materia, de él se derivan múltiples implicaciones, perdón, que trascienden en lo económico y jurídico. Nos permite pues también analizar de fondo las diversas perspectivas a la luz del derecho colombiano y así comprender el impacto que éste ha generado y lo que implica su regulación y posterior implementación para allí responder a las problemáticas relacionadas con su éxito. Bueno, los NFTs han avivado un gran interés desde los derechos de autor como respuesta a que muchas de las obras que se comercializan a través de estos se encuentran protegidas y a su vez lo que el interesado adquiere al comprar en invertir en uno. En materia de derechos de autor, el contenido que se asocia a los NFTs, el comprador no adquiere ningún derecho sobre el contenido protegido a menos que se otorgue una licencia o se realice una cesión sobre los derechos patrimoniales, como lo mencionamos anteriormente. Los NFTs se encuentran en su fase inicial y pues la mayoría de las consideraciones legales relacionadas con estos aún no han sido resueltas. Con el tiempo se esclarecerá la solución de los conflictos que recaigan sobre estos y las reivindicaciones de titularidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Julie Daniela Vargas por esta ponencia sobre este tema también muy actual y muy interesante su ponencia. Mil gracias.
¿Hay preguntas de parte del auditorio? Preguntas. Julie, yo quería, muchísimas gracias también de mi parte por esa presentación. Quería como enfatizar simplemente en el tema del, digamos, el plagio de una obra de arte, qué sé yo, o de un juego que también, también se, digamos, está en el comercio digital. Por ejemplo, en una obra de arte, no, de una obra no registrada, digamos, eso es uno de los grandes, digamos, riesgos principales en el comercio de las NFTs. Y también el tema de la dificultad de definir a la persona contra la cual se puede se puede dirigir una acción judicial. Sobre este tema, ¿qué nos podrías comentar? Digamos, es uno de los riesgos también que encontramos en este tema, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar un poquito sobre eso, o, digamos, o dar tu opinión sobre el tema, uno de los tantos riesgos como el plagio de obras no registradas previamente. Ujú. A ver, ¿se escucha? No escuchamos. Tiene que, El micrófono está apagado. sí, el micrófono está apagado. Sí, doctor, ya. Ah, Bueno, sí, muchas perfecto, gracias. gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, pues bueno, básicamente lo que pues requieren los NFTs en materia de protección de derechos de autor y propiedad industrial, lo que requiere es simplemente, bueno, primero, no es que tú no puedas, por ejemplo, tener como tal diferentes obras, porque pues tú en el mercado vas a encontrar muchas obras, solo y no necesariamente tienen que estar registradas, ¿sí? Como lo estábamos nombrando. Simplemente que ellos ya manejan como tal un código donde los diferencian de cada uno, ¿sí? Entonces, digamos que en cierta manera sí se tiene como una certeza, una seguridad en una protección, porque lo que ya nombraba anteriormente no es que se dé un derecho, una cesión de derechos a la persona que va a adquirir ese NFT. Sí, no sé si de pronto eso responde a tu pregunta. Sí, 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 sí. Ok. Ujú. Una pregunta de mi parte. Este fenómeno de los non-fungible token, NFT, es algo muy nuevo que también pertenece al mundo digital. En Colombia ya hay la posibilidad de hacer una registración de tales NFT para la protección de de la propiedad intelectual, o todavía no existe esta posibilidad para los NFT. Bueno, doctor, gracias por tu pregunta. Bueno, digamos que actualmente no necesariamente tiene que estar registrado, como lo estaba también nombrando anteriormente, porque digamos que ahorita, digamos que ay, perdón, la organización, bueno, de industria y comercio, no, como tal, digamos, como es un mercado tan nuevo, digamos que no se ha pronunciado al respecto, ¿sí? Como que nosotros lo tratamos de regularnos y traerlo a colación, digamos que con estas leyes de propiedad intelectual y derechos de autor, pero como tal no es necesario su registro, pues porque ya están, digamos que en el mercado digital, así como tú lo mencionabas, digamos que tenemos como esa certeza de que efectivamente, a pesar de que, bueno, no se aplique en tal medida aquí en Colombia, pues tiene, digamos que ciertas características y digamos que no va a haber como tal, nuevamente lo que nos preguntaba el compañero, un plagio de esta obra, pues porque ya tiene como un código que certifica su autenticidad y originalidad. Vale, muchas gracias. Entonces, se puede decir que más o menos el blockchain sustituye a la registración y garantiza que
este NFT pertenece a una cierta persona que dispone del más o menos código del blockchain, ¿no? Así es, doctor. Vale, muchas gracias. Muchas, ¿Hay más preguntas de parte de los participantes? ¿Alguna pregunta más? Bueno, en este momento parece que no hay más preguntas, entonces agradezco otra vez muchísimo a Julie Daniela Vargas por su ponencia y muchos saludos desde la Universidad de Kiel a la Universidad de la Gran Colombia en Bogotá. Muchísimas gracias. muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes. Profesores, nuevamente gracias. Esta fue la ponencia de nuestra estudiante Julie Daniela, que habló sobre los NFT. Este resulta ser un tema de absoluta actualidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano, porque la normatividad que actualmente existe se enfoca a tratarlo como un activo financiero. Actualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio, como organismo administrativo encargado de proteger la propiedad intelectual, no se ha pronunciado sobre si los NFT serían objeto de la protección de esta área del derecho. De ahí la relevancia de esta ponencia, porque se brinda una nueva arista o una nueva propuesta de cómo proteger estos activos financieros. La Universidad Externado de Colombia y la Universidad de la Gran Colombia estuvieron participando en equipo en un congreso el año pasado sobre los retos que implica el NFT en el campo de la propiedad intelectual. Y las conclusiones que llegaron a estas casas de estudios es que sí son objeto de protección de propiedad intelectual, y una de las alternativas que se planteó en esos contextos de cómo asegurar esa protección, que eran las preguntas que brindaban uno de los profesores, es como el blockchain es pseudo anónimo y solamente quien tenga la llave pública puede acceder a la llave privada, la forma de proteger esa autenticidad o evitar que haya un plagio es que el mismo blockchain impida que personas que no tengan esa llave pública puedan replicar ese mismo código. Porque el sistema, al momento de proyectar la imagen, lo único que conocen es el algoritmo binario. Es decir, el blockchain no sabe que está proyectando, por ejemplo, una silla como una protección de NFT. El blockchain lo que conoce es el algoritmo binario a través del cual proyecta esa imagen, pero no conoce que es en sí la silla, simplemente el algoritmo que se relaciona a esa imagen. ¿Cómo se protegería a partir del blockchain? Impidiendo que un tercero que no tenga esa llave privada pueda acceder a esa llave pública y pueda replicar ese algoritmo binario que proyectaría esa imagen. Naturalmente se podrían tolerar, el gran problema que se presenta aquí es sobre las diferencias mínimas, porque la diferencia mínima implicaría un nuevo algoritmo que permitiría en principio una nueva imagen. Pero vuelvo e insisto, la autenticidad o el carácter único de estos NFT radican en los códigos fuentes que así lo soportan y que le otorgan a su titularidad la posibilidad de acceder únicamente a ellos. Pero nuevamente reafirmo, este es un tema absolutamente nuevo en Colombia, sobre todo de cara a la protección de la propiedad intelectual.